Su Espíritu Santo está aquí. Hoy la palabra está tomada de Gálatas 5:19, 5:16, vamos a leer. La vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa no conoce bien. Inmoralidad sexual, la naturaleza pecaminosa se conoce bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Mira, aquí hay una comparación de idolatría y brujería, casi están juntas, ¿no? Idolatría y brujería es parecido. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gloria al Señor, dice que no heredarán el reino de los cielos. Bien, hoy he tomado como título esta prédica y le voy a llamar sentencia. ¿Quién se siente sentenciado esta mañana? Yo no voy a decir que ustedes son pecadores, no puedo decirlo, pero si usted en su corazón sabe lo que ha hecho, presénteselo al Señor desde este momento. Sea pecado grave, feo el pecado, usted presénteselo al Señor. Amén. Bien. Pero voy a repetir algo aquí que dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y vamos a ver qué tan fuerte es esto que estoy leyendo yo. Vamos a ver qué tan grave es. Y hay un problema en este tiempo. Hay poco fluir del Espíritu Santo. Ya pocos buscan el fluir del Espíritu Santo. Y es porque la gente, vamos a decirlo, no tiene hambre de Dios. ¿Usted tiene hambre de Dios? ¿O tiene hambre de una hamburguesa? Y los que tienen hambre, bueno, hay un problema con todos estos que tienen hambre. ¿Saben cuál es el problema cuando alguien tiene hambre? ¿Usted sabe o no sabe? ¿Cuál es el problema de los que tienen hambre? Es necesario que las personas tengan hambre, ¿cierto? Es necesario, pero es un problema al mismo tiempo tener hambre. ¿Por qué? Vamos a regular un poquito aquí. Es un problema. ¿Y sabe por qué es ese problema? ¿Por qué? Porque lo que quiere es saciar tu hambre momentánea. Y eso es lo que está pasando. En muchas personas quieren saciar el hambre momentánea. Diga, el hambre momentánea. Y es un peligro. Esto es un peligro porque si bien un hombre de Dios o una mujer de Dios busca el alimento, pero muchas veces no busca el alimento correcto. Está buscando otras cosas que realmente pueden ser catastróficas para él. Entonces hoy vamos a hablar de las sentencias espirituales. Diga, sentencias espirituales.
Una sentencia, vamos a saber qué es una sentencia. No sé si hay algún abogado, algún juez aquí. Es una decisión definitiva. Diga una decisión definitiva de un juez o de un jurado. Vamos a tomarlo de esta manera, ¿ya? O alguien que te dijo, esto te va a pasar y te maldigo porque esto va a suceder. Te está sentenciando a algo. Está sacando de su boca algo para condenarte por algo que tú hiciste o por algo que quiere esa persona que te pase. Amén. Bien, en lo natural podemos ver y experimentar situaciones de sentencia en una persona, en lo natural. Pero también en el mundo espiritual, vamos a hablar ahora de la parte de las dos partes, la parte espiritual, hay sentencias que se establecen sobre la vida de una persona en el campo espiritual. Vamos a saber algo interesante ahora. Pero ¿por qué se dan estas sentencias espirituales? ¿Usted se ha preguntado por qué hay sentencias espirituales? Y es a donde nosotros queremos llegar. ¿Por qué hay sentencias espirituales? ¿Debido a qué? Y es porque hay entidades espirituales que caminan detrás de una persona todo el tiempo. Hay entidades espirituales que caminan detrás de una persona todo el tiempo, buscando cómo ponerle tropiezo en su vida, en distintas áreas de su vida en las cuales él vive, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en la familia, en un grupo social o en la calle. Amén. Ya, y esto es buscando arruinar una vida o tu vida física como tu vida espiritual también. Entonces, ahora veamos, una sentencia es un producto de algo que usted hizo. La sentencia se usa ya en el mundo físico como en el mundo espiritual. En el mundo espiritual también. Por eso el Señor, cuando crea al hombre, lo crea bajo su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios ha creado en esta tierra es semejante a lo que hay en el cielo. Acá vemos una tierra, vemos un lugar donde vivir, donde estar, vemos árboles, vemos plantas, y Dios ha creado algo en la tierra, pero primero estuvo el cielo y después ha hecho la tierra semejante a lo que hay en el cielo. Amén. Por eso es que hay sentencias naturales como hay sentencias espirituales. Y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, usted sabía que si usted comete una infracción en la ley, ¿ya? Aunque usted la cometa involuntariamente o no se dé cuenta, usted ya cometió una infracción, ¿ya? Una infracción donde en la ley. Entonces, aunque no está presente vamos a decir, el querellante o el que te va a acusar, ya cometiste una infracción ante la ley. Amén. Entonces, no está presente. Pero hay algo que se llama ministerio público. No sé si escucharon hablar ustedes de eso. Yo tuve que buscar un poquito para meterme porque tú y yo de la ley. ¿Cierto, no? ¿Qué se llama esto? Ministerio público, ¿no? Entonces, cuando usted comete una infracción, entonces el ministerio público no está presente, pero sí ya cometiste y luego viene una multa, te llaman y tenés que presentarte, ¿sí o no? Ya, vamos por ahí, creo que estamos bien, ¿no? ¿Estamos entendiendo algo, más o menos? Entonces, y esto te va a sentenciar, alguna cosa quiere. Por ejemplo, el oponente de Dios, y yo lo voy a decir, quizá usted diga, no, pero ¿qué está hablando el hermano? El oponente de Dios no es Satanás. Él va a querer ser oponente, pero va a ver. ¿Por qué? Porque lo que Dios crea no puede convertirse en un problema. Lo que Dios crea no puede convertirse en un problema. Porque cuando Dios decide hacer algo, lo hace y lo determina. Diga, lo determina. Porque Dios es el creador de todo. Él es poderoso, pues, ¿no? Lo explico. El oponente de Dios no es Satanás. El oponente de la iglesia es Satanás. Porque para Dios Satanás no es oponente, ¿sí o no? Pero para nosotros sí. Pero Él, ¿a quién mandó para darnos la autoridad y poder? A Jesús, ¿no es? Entonces,
ahí estamos ya, como dicen, sobre el enemigo. Entonces, lo explico. El oponente de Dios no es Satanás, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es Dios, es poderoso. Ya Dios lo redujo a la oscuridad, diga a la oscuridad. No es un problema para Dios eso, pero sí para nosotros. Y vamos a ver una pequeña ilustración de cómo el creador, cuando crea algo, lo que crea no puede ser competencia para él ni oposición para él. Por ejemplo, si usted hace un avioncito, ¿ya? Hace un avioncito, lo arma. Este avioncito no puede oponerse al creador. O si usted hace un vaso, este vaso, cuando usted lo crea, este vaso no puede ser opositor de su creador. ¿Por qué? Porque el creador mismo, ¿qué va a hacer? Lo puede destruir en 1000 pedazos, porque Él lo creó. Sabe su fortaleza y sabe sus debilidades, ¿sí o no? Entonces sabe cómo destruirlo. Entonces no es oposición. Y es lo mismo con el Señor y el enemigo. Él creó y Él sabe todo y más bien lo echó a la oscuridad. Por eso Satanás no es oposición para Dios, pero sí para la iglesia. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque así como usted hizo este avioncito, ¿ya? También usted lo puede destruir. Y es así como nos habla la palabra hoy. Entonces, si hablamos metafóricamente, Satanás hace el papel de un fiscal. Estamos hablando un poquito de leyes aquí, pero es importante que usted pueda entender lo que vamos a decir ahora. Entonces, si hablamos metafóricamente, Satanás se convierte en un fiscal. Está ojo al charque, como dicen, ¿no? Mirando todo. Y voy a dar un poquito del concepto de esto. El fiscal también es el sujeto que actúa como representante del Ministerio Público en un tribunal. Amén. Cabe destacar que el Ministerio Público es una institución estatal que representa los intereses de una comunidad a través de la investigación de delitos, ya en este caso vamos a decir pecados, ¿ya? Y del resguardo de los testigos y de las víctimas. Entonces este fiscal va a observar qué hizo Ur, qué hizo David, qué hizo Priscila, qué hizo René, qué hizo Nancy. Entonces va a estar mirando. Yo quiero que tomen atención bien a esto. Entonces veamos cómo el enemigo puede hacer las veces de un fiscal en tu vida o en la vida de las personas. Bien, Gálatas 5:1 nos dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se amolden o no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué dice? No se sometan al yugo de la esclavitud. La esclavitud es estar preso por algo o algo cometido. Entonces, estar sometido por algún delito o pecado, quiere decir esto, que usted ha realizado o ha hecho, inconsciente o consciente, ya es un delito. Entonces, Deuteronomio 5:15 nos dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Ya le dio una orden el Señor. Mire, un fiscal a usted nunca lo va a condenar si usted no ha cometido ninguna infracción y no va a tomar en cuenta nada de lo que... ¿Por qué? Porque no ha cometido nada, ¿sí o no? ¿Quién dice amén? Entonces este fiscal no puede hacer nada si usted no ha cometido nada. Por ejemplo, cuando usted va en una carretera y dice no pasar 60 kilómetros por hora, o velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Pero si usted pasa y hay algo que lo identifique en ese lugar, ¿qué va a pasar? Ya tiene una infracción y va a tener que dar parte al Ministerio Público, porque ya hubo fiscal que lo vio cometiendo esta infracción. Entonces, aunque usted no se dio cuenta, no lo hizo intencional, ya cometió un delito, cometió un error. Ya, o sea, sepa o no sepa, ya es un delito. Inconsciente o conscientemente hay un delito.
Si usted cayó en pecado y adulteró sin pensar, cayó, sepa o no, ya usted cometió un pecado. Amén. Entonces la palabra en Deuteronomio 4:27 nos dice: si alguna persona del pueblo pecare por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. O sea, ya está pagando una multa. Ese era el pago por el pecado que se había cometido antiguamente. Entonces, aquí por lo tanto el enemigo puede jugar el papel de fiscal. Estoy diciendo el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, diga peco, le da permiso o le da legalidad a Satanás para ir a la presencia de Dios y acusarte por ese pecado. Ahora vamos a ir ahondando un poquito este tema que está interesante. O sea que cuando usted comete un pecado, ya tiró una ficha al campo espiritual, donde Satanás sabe el pecado que cometiste, y ese mismo pecado va y le va a decir: no, que ya yo soy un hijo de Dios, mira, pero tu hijo ha cometido esto. Y va, por eso la palabra dice que es el acusador. Diga acusador. Por eso se llama acusador. Zacarías 3 nos dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, escuche esto, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿Quién estaba a su derecha? ¿Quién estaba? Estaba Satanás, dice, a su derecha para acusarlo, y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda. ¿Quién dijo al Señor? ¿Quién le dijo? Que el Señor te reprenda. Eso le dijo a Satanás el ángel. Entonces, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Eso le dijo el ángel. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Qué quiere decir? Que este que había pecado ya había sido liberado, que había sido tomado en cuenta el Señor, pero el otro vino a acusarlo de que había cometido un pecado. Pero el ángel le dijo: no, le dijo, este caso lo tomo yo. Ahora, ¿se dan cuenta cuando en la justicia el juez, el abogado tienen un poder mayor sobre los otros? Él puede determinar si se va o no se va. Amén. Y así es Dios. Dios es poderoso y salva a quien quiere salvar. Aún haya cometido, Él decide sobre nuestras vidas. Por eso decimos que Él es soberano de nuestras vidas, y Él toma en cuenta todo lo que hay ahí. Pero si Él decide, lo decide porque Él quiere y le da la gana de hacerlo. Amén. Por eso a nosotros nos preguntan muchas cosas. No sé qué dirá el Señor, les decimos. Eso depende de Él. Entonces, aquí veamos la lectura en Job 2. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás, escuche, entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: mire, hasta Satanás habla con Dios y nosotros no queremos hablar con Él. Harto habla, ¿no? Se ríen. Y escuchen: vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor, y el Señor le dijo a Satanás: ¿de dónde viene? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, Dios mismo le dijo: mira, ese es mi siervo amado, es intachable. Mire lo que le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra,
hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que le arruinara su causa, dice. Sin causa, perdón. Respondió Satanás al Señor. Mire cómo Satanás le responde. Y dijo, mire cómo es instigador, acusador. Piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Atrevido, ¿no? Así que si hay pecadillos, mis hermanitos, ay, ay, ay. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Le dijo, ve y tócale, quítale todo lo que quiera, pero no toques su vida. Amén. Hay personas que frecuentemente sufren persecuciones del enemigo. Viene una cosa, viene otra. ¿Y esto por qué? Porque han cometido una infracción en el mundo espiritual. Ahora va a usted a atar cabo de todo lo que estoy diciendo. Y cuando digo espiritual es en tu corazón, a través de la desobediencia. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, donde puede haber queja, puede haber murmuración, odio, rencor, pelea, hablaste mal de alguien. Yo sé que aquí no habla nadie para nadie, ¿no? Juzgándolo, aunque sea involuntariamente, sin conocimiento o sin darte cuenta. Porque la maldad del hombre está a la orden del día. Y ahí viene la maldad. Y ese es el punto clave. Si lo vemos de esta forma, usted tiene una ficha en el mundo espiritual, es decir, un pecado lanzado al campo espiritual, que usted no lo ve, el otro no lo ve, pero usted lo hizo, pero sabe en su corazón que ha cometido un pecado. Amén. Está guardado. Pero hay alguien que atrás de las cortinas lo ve todo. Ahora vaya pensando su pecadito. Perdón, yo sé que aquí no pecan, es afuera, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar y voy a ser un poquito así directo. Los abortos cometidos, aborto voluntario o involuntario. Aquí esto es bien fuerte, hermano. Son fichas lanzadas en el mundo espiritual. ¿Se entiende? O sea, que un día serán cobradas, monedas que serán cobradas. O sea, pecados que el enemigo te los va a cobrar, los va a reclamar. ¿Por qué? Porque él ya no tiene opción, está perdido. Entonces quiere hacerle daño y que se vayan con él la mayoría que él quiera que se vayan, porque él ya tiene determinado su fin. ¿Sí? Amén. Entonces ya no le importa. Es como salió una vez que los que se impregnaron o adquirieron SIDA, estas personas sacaban de su sangre inyecciones, iban y se subían a los metros y les inyectaban a la gente porque sabían que iban a morir, y la maldad los atrapó tanto que iban e inyectaban sangre a personas para que también tuvieran la misma enfermedad, y no solo ellos. Maldad viva. Entonces, por ejemplo, el pecado de David de adulterio y muerte. En 2 Samuel 12:9 dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Porque has despreciado la palabra del Señor, has hecho lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Fuerte, ¿no? Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. Ahora la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Qué hay ahí? Hay sentencia. Wow. Mire, cuando hay sentencia, el enemigo viene a cobrar el pecado que cometiste, y hay una sentencia de parte de quién. Primero te sentencia el malo y luego viene la sentencia de quién. Viene la mano de Dios. Pero antiguamente
en la ley antigua era Dios quien se encargaba de hacerlo directamente con el hijo a quien él amaba. Si era siervo, servidor, hijo, lo que haya sido, si era de su pueblo, el Señor tomaba acción automáticamente. Entonces dice, la espada nunca se apartará de tu casa, le dijo a David, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Pero mire, dice aquí una palabra, dice, me has despreciado. Cuando nosotros cometemos pecado, cosas fuertes, ¿qué dice? Estamos despreciando ¿a quién? A Dios. Estamos despreciando la misericordia, el amor de Dios que está sobre nosotros. Cuando usted comete un pecado, sea leve o no sé, como sea, estamos despreciando el amor de Dios. Por eso viene una sentencia sobre nosotros que nosotros mismos la recibimos. Amén. Aquí, por ejemplo, David no pudo construir el templo. Le dijo, no vas a construir el templo tú porque hay mucha sangre derramada en tus manos. Entonces el templo no fue construido por David, sino ¿por quién? Por Salomón, su hijo. Entonces fue pasado a su hijo Salomón porque había mucha sangre derramada en las manos de David. Había pecado. Aunque Dios lo perdonó, pero le dijo, no, todo tiene un precio. Entonces dice, de todos los hijos de David, 4 murieron, inclusive el niño que fue fruto de su adulterio con Betsabé. Según de Samuel 12:15 está eso, creo que no le he pasado la cita bíblica, pero voy a seguir. También después su hija Tamar de David fue violada por su mismo o por su propio hermano Amón. Mire lo que trae el adulterio, la muerte, toda la perversión del hombre trae sus consecuencias. Mire, la hija de David fue violada, Tamar. Después Absalón quiso dividir su reino y terminó muerto por su propio padre. Mire la carga de los pecados que traen muerte, traen disolución en los matrimonios, traen catastróficas cosas. Por eso yo quiero que esta mañana usted tome en cuenta lo que yo le estoy diciendo. Para vengarse, dice, de ese hecho, Absalón lo mató. Mire, ya hubo muerte de un hijo hacia su hermano. O sea, hubo una desgracia total. ¿Ya? Entonces Absalón lo mató y más tarde Joab, jefe del ejército de David, mató a Absalón porque éste había incitado a una revuelta a usurpar el trono de su propio padre. Entonces viene rebelión contra la misma familia. Fuerte, ¿no? La espada hizo una nueva víctima. Finalmente, incluso después de la muerte de David, dice, la espada hizo una nueva víctima en su familia, Adonías. Al pretender maliciosamente tomar el reino de Salomón, fue ejecutado por Benaya, dice, que está en 1 Reyes 2:22. Ahora veamos, presta atención, Santiago 1:13. Escuche bien, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Soy tentado o fui tentado por Dios, no. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Quién dice amén? Entonces repito, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Fuerte, ¿no? Es así de claro. ¿Qué engendra el pecado? Peleas, divisiones, divorcio, muerte, suicidio. Y esto no es solo momentáneo, es de la primera hasta la 4ª generación. Eso dice la palabra. Igual que la idolatría trae como consecuencia de la primera hasta la 4ª generación, muerte, enfermedad, trae todo. Es lo mismo, lo dijo en Éxodo 20 el Señor. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen fichas en el mundo espiritual? Por eso es tiempo, hermano, de reconciliar con el Padre. Es tiempo de sacar toda esa cosa porque no sabes lo que viene después. Ya sabes la verdad, estás en el camino del Señor.
en el mundo espiritual, por no llamarle pecado. ¿Cuáles fueron tus infracciones? Pregúntele a su hermano, ¿cuáles fueron tus infracciones? Conviértete, pecador, dígale. Y nunca te humillaste frente a Dios. A ver, dígame usted cuándo ha gemido de rodillas ante el Señor por su pecado. ¿Cuándo lo hizo? Yo espero que usted conscientemente, yo sé que aquí no son pecadores, pero dígale a su hermano que está afuera que es pecador, que llore y gima y que saque todo su pecado. Porque el rey David, ¿sabe lo bueno que tuvo? Fue que él se arrepintió, gritaba, lloraba, se revolcaba, arrepentido de haber pecado de esa forma contra Dios. Y Dios por su corazón lo perdonó. Amén. Es que nosotros tantos pecados que hemos llevado, y estos pecados vienen de generaciones antiguas, y es ahí donde vamos a llegar. Hebreos 3:7 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Como sucedió en la rebelión, dice, mire, en aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. ¿Qué vieron los israelitas? Milagros y prodigios, pero la tutía. Aquí el Espíritu se manifiesta en un abrir y cerrar de ojos. Ya está la presencia. Y si usted quiere ser sanado, es sanado. Si usted le cierra el corazón y no puede, todavía el tiempo del Señor llega, porque de repente tienen unas fichitas allá que no han sido pagadas todavía. Pero ya las pagó Jesús. Pero usted no las suelta todavía. Usted las tiene agarradas ahí, aunque Jesús ya lo pagó. Oye, solta eso y no las suelta, pues. Es como cuando tienes un grillete en la pierna y tienes una bola ya de hierro y estás queriendo avanzar y no podés, pero es por tu propia culpa. Tienes solamente que decirle: Señor, ahora sí yo la suelto. De corazón me arrepiento, me quedo aquí clavado, Señor, porque yo no quiero más ese peso que me arrastre por generaciones. No quiero pasárselo a mis hijos, a mis hijas, a mi familia. No sé si está entendiendo lo que yo le estoy diciendo ahora. Y dice, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. Mire lo que dice, ¿cuántas veces lo ha puesto a prueba usted el Señor? ¿Por qué dice, me tentaron, dice el Señor? Dice, ¿qué lectura leí antes? Que alguien quiso tentarlo a Dios. Pues Dios no tienta a nadie. Somos nosotros los que tentamos a alguien, porque le pedimos y el Señor lo hace, bueno, misericordioso, y ya estamos bien y nos apartamos de Él y crucificamos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. No sé si está entendiendo lo que yo quiero decirle. Cada vez que usted vuelve a pecar, está tentando, dice, y pusieron y poniendo a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. ¿Cuántas cosas ha visto del Señor usted aquí? Dígame, ¿cuántas? Si ha visto una, digo una. Pero ya vio. Vio la gloria de Dios, pero apártese su pecado, pues ya, está bueno ya. Perdón, les va a decir a los de afuera. Yo sé que usted es santo. Y dice, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. ¿Usted ya reconoció el camino del Señor o le falta un poco todavía? Le va a decir a los de afuera. Yo sé que usted ya está pues firme, ¿no es? Y le va a decir al de afuera, conviértete, pecador. Y dice, así que en mi enojo, dice el Señor, hice este juramento. Jamás, diga jamás, entrarán en mi reposo. Ahora se dan cuenta por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida.
Porque pecaron contra Dios, tentaron a Dios y lo hicieron hacer muchas cosas. Caía, dice, maná del cielo. No había ni un árbol y caía maná del cielo. No había ni una hoja, no había, vamos a decir, ni donde carnean las vacas, ¿qué se llama? El matadero. No había ni un matadero arriba y caían la carne, dice. Y cuando comían la carne, dice que estaban comiendo y la boca llenita de carne, dice que vino y los arrasó el Señor y los mató, pues. Y usted dice, si Dios no mata es bueno. Él es dueño de la vida. Y la Biblia, muchos dicen, no, que el Antiguo Testamento habla de puro sangre. Porque Él es el dueño de la vida y nos enseña que Él toma la vida de quien quiere. Si estás en pecado y no salís de tu pecado y no salís, ¿qué hace el Señor? Bueno, ya está bueno. Y te lleva, chau, adiós, pampa mía. Y nosotros llorando, tan bueno que era, decimos. Hasta choco era, decía. Azules eran sus ojos, medios grises, marrones, hermosos eran. Parecía una estrella fugaz. Entonces el Señor determina con los que ama y se los lleva pues de una vez. Y con los malos también, cuando hacen tanta maldad. Ahora veamos Números 20. Números 20 nos dice, entonces Moisés tomó la vara delante del Eterno. Escuche esto, vamos a cambiar el micrófono porque está fallando la batería. Entonces Moisés tomó la vara delante del Eterno, como él le mandó. ¿Quién tomó la vara? Moisés. No el otro Moisés. Y es así. Tomó la vara, dice. Y reunieron Moisés y Aarón, dice, ¿ya? A la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebelde. ¿Qué le dijo? Oíd ahora, rebelde. Wow, fuerte está esta palabra. Oíd ahora, rebeldes, le dijo. Pero mire lo que hace Moisés y Aarón. Se estaban creyendo la quinta maravilla. Mire, esto es increíble, esto que pasa aquí. Oíd ahora, rebelde, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y el Eterno dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que yo les he dado. Wow. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué le dijo, por cuando no creíste en mí? Ahí vamos a ir siguiendo qué es lo que pasó en esta situación. Entonces dice, muchas personas han especulado por qué recibió Moisés un castigo tan severo de parte de Dios. Algunos piensan que fue porque golpeó la roca 2 veces o por haber estado enojado. Sin embargo, la lección aquí es bastante clara, ¿ya? Y es muy importante para un ministro o un miembro de un servidor entender esta parte, ¿no? Entonces, este es un principio ministerial. Vamos a hablar de ministerio. Jamás tomar para sí un atributo que Dios te da para ti mismo. Y que liberaste, que yo lo hice y yo tenía el poder y la unción y yo lo hice y se liberó, y que cuando yo le hablé se liberó y cuando yo le dije se sanó. No, escuchen bien, cuando ustedes ya lleguen a tener la autoridad del Señor fuerte, siempre deben atribuirle la gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó aquí. No importa qué milagro hace Dios por medio de un ministro, no importa. Si es por la sanidad divina, amén, gloria a Dios, o broten las aguas de una peña, gloria a Dios. Entonces, o cualquier don que te entrega el Señor, jamás atribuirse la gloria para sí mismo, porque es Dios quien lo hace, no eres tú. Amén.
¿Sabe qué pasó cuando nosotros nos dijeron que, bueno, cuando salimos de la religiosidad, nos dijeron que nos habíamos embobado con los dones del Espíritu Santo? Eso nos dijeron. Se han embobado con los dones del Espíritu Santo. Pero no entendían el propósito. No entendían que nosotros estábamos caminando bajo el Espíritu de Dios y Él nos llevó a toda verdad. Él nos llevó donde Él quería llevar, nos dejamos llevar, así como una hojita que lleva el viento, así nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. Entonces no era que eran los dones espirituales, porque ¿sabe qué? Cuando nos hicimos cristianos no quedaron más que unos 3 gatos. Ahí está la muestra. Pero el Señor, en su infinita misericordia, empezó a traer las almas que habían sido rescatadas. Amén. Y es por eso que hoy está usted aquí. Porque la gloria de Dios siempre va a estar donde lo invocan, donde lo enaltecen a Él. Y no es por la gloria nuestra, la gloria de Dios. Nosotros somos unos pinches servidores nada más, que estamos ahí sirviendo al Señor y no hacemos nada por nuestra cuenta, sino es Dios nos usa por misericordia. Dios nos usa simplemente porque Él quiere usarnos, porque nos ama. Si más bien fue Él quien nos sacó de ahí, el Señor. Ahora ya no más ritos, no más ceremonias religiosas, diga, no más ceremonias religiosas. Más bien libres por la palabra que el Señor nos ha entregado ahora. Libre, gloria a Dios. Por eso dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pues la palabra nos hace libres ya. Nadie nos va a contar el chiste y van a venir, ya lo sabemos el chiste bien, pues no. De abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Entonces ya lo conocemos. Entonces, Números 20:10, escuche lo que pasó con Moisés y Aarón. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué también los castigó a ellos? ¿Y por qué Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida? Moisés porque hizo algo que estaba mal. Aarón, ¿por qué? ¿Qué pasó con Aarón? Porque hizo el becerro de oro. Grave el asunto, ¿no? Entonces dice Números 20:10. ¿Con que quieren ver que tan poderosos somos y quién tiene la autoridad? Les dijo. Tan poderosos somos, dijo Moisés. Escuche. Quieren ver lo insignificante que son ustedes y lo que podemos hacer nosotros para que dejen de quejarse. Wow, Moisésito, ¿no? Se le subieron los humitos. Ahora Aarón y yo les mostraremos el poder que tenemos. Que tenemos. No es como si yo le dijera, pues mira, yo tengo poder. No, ni un chulupi mato. Y dice, Aarón y el poder que tenemos, le dijo. E hicieron brotar agua de la peña, sin embargo, no se mencionó a Dios para nada, ni le atribuyeron el milagro a Él. ¿Qué le parece? Ahora entiende por qué cuando golpeó de la roca, de muchos entendieron, si Dios le dio la orden que golpeen la roca, ¿sí o no? ¿Quién le dio la orden? Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué los castigó por ese golpe a la roca? Dice que porque golpeó 2 veces, el Señor le había ordenado que golpee, entonces se entiende que es una vez, pero él golpeó 2 veces. Tampoco fue por eso, fue porque ellos no le atribuyeron el milagro, ni siquiera eso, fue porque ellos dijeron, nosotros tenemos el poder. Wow, nosotros, el yoísmo ahí, ¿no? Ese orgullingo que traemos, y es por eso que caemos en pecado todo el tiempo. ¿Por qué? No ustedes, los de afuera, caen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay orgullo y soberbia, pues, ¿no? Soberbios son, ¿no? Y ahora veamos aquí Judas 1:9, escuche. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, escuche, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba o peleaba o pleiteaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición.
ni siquiera él lo hizo contra Satanás. Y solo le dijo que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Si bien sabemos que Moisés tiene una ficha en el mundo espiritual, Moisés abrió unas fichas espirituales en el mundo espiritual, un pecado, vamos a decirlo, cuando mató al soldado egipcio, ¿se acuerdan? Mató, entonces ya él tenía cuenta. ¿Con quién? Con Dios. ¿Y cuentas con quién? Con el enemigo. El enemigo, aunque quiera venir, él dice que tenía potestad sobre él porque el pecado le atribuía a Satanás hacerle algo a él. Por eso Satanás va y se le presenta cuando Job, que aparentemente Job no había hecho nada. ¿Qué pasó con Job? Job era un hombre, dice, intachable, temeroso de Dios, pero no mencionaba de que Job podía tener temores propios, ¿no? Orgullo o alguna cosa entre sí. Entonces, cuando el diablo se presenta a Dios, Satanás se le presenta a Dios, va y le dice, mira, vengo de dar vuelta, y es el Señor donde ya sabía su pensamiento del enemigo, y le dice, ¿has visto a Job? Le dice, ¿no ve? Pero Dios sabe el pensamiento de nosotros, pues ni el diablo se lo dijo siquiera. Y el diablo le dice, sí, le dijo, pero quítale todo lo que tiene, le dijo, porque no te sirve de balde, le dijo. Quítale todo lo que tiene y verás cómo te va a maldecir en tu propia cara, le dijo. Piel por piel, le dijo. A ver, ¿y qué hace el Señor? ¿Por qué le da la oportunidad? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Qué tenía Job? Job tenía hijos, ¿no? Tenía familia, una familia hermosa. Tenía, vamos a decir, ganado, tenía todas posesiones, tenía casa, tenía bienes, tenía criados, tenía todo. Era rico. Entonces, él, ¿qué hacía por sus hijos? Él ofrendaba por si sus hijos pecaban, dice. Entonces, ¿qué había en el corazón de Job? Había temor, había miedo de que sus hijos se pierdan. Había temor de perder las cosas que Dios le había dado. Entonces Satanás usa ese temor para acusarlo delante de Dios. Y Dios le dice, vele, ¿es verdad? ¿Y Dios es justo o es injusto? Dios es justo, pues, en todo. Entonces, cuando usted todavía no ha llegado a doblegar o a tomar las atribuciones propias de Dios y sigue encaminado en su propio capricho, en sus ideas, en sus temores, y no cree que el Señor está para hacer lo que usted tiene que hacer, el enemigo tiene puerta abierta en su corazón para hacerle jocha. ¿Quién dice amén? Bien, y es ahí donde quiero llegar. Entonces, Satanás fue a acusarlo delante de Dios. ¿Y por qué si Job era perfecto? Los temores, diga los temores. Entonces, es ahí donde el enemigo toma esa ficha y las reclama. ¿Por qué? Porque las toma en cuenta. Él la toma en cuenta. Entonces el temor aparente, el miedo aparente no se ve, pero es una puerta abierta espiritual en la cual nosotros abrimos para que entre el enemigo y haga jocha en nosotros. ¿No ve? Por eso debemos cerrar todas las puertas. Eso es una cosa. Y después vamos a ver otra cosa que también por dónde puede entrar el enemigo. Entonces, ¿sabe Satanás? Y te recuerda tu pecado. Diga, te recuerda tu pecado como si fuera hoy mismo, aunque hayan pasado años, meses, no importa. Él los tiene vigentes. Y es así como nosotros vamos a ser juzgados delante del Padre. El pecado dice que el momento que nosotros estemos frente a Dios, el pecado va a ser puesto ahí, como si fuera el mismo momento en que lo hiciste. Hubieras estado en la oscuridad, hubieras cerrado la puerta, hubieras hecho todo. En ese mismo momento va a ser recordado el pecado. Y es lo mismo que hace Satanás. En el mundo espiritual las fichas todas son contadas, de la más chica hasta la más grande. Porque todas son iguales para Dios. Amén. Grave, ¿no? Grave el negocio, ¿no? Grave. Entonces así seremos juzgados. Pero, diga pero, yo nací de nuevo, decido apartarme del pecado, estoy arrepentido y no volveré más a mi pecado. Soy libre y toda legalidad del diablo en mí no la hay, porque estoy libre, estoy limpio. Vamos a hacer luego algo muy hermoso que me ha puesto el Señor, pero mientras tanto vamos a continuar aprendiendo un poco de esta lección que es muy
importante que usted lo sepa. Entonces, Romanos 8 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y esto cuando dice la muerte, y es toda esta carga de pecado que traemos ancestralmente de años anteriores. Veamos un poco más sobre la sentencia. El caso de Amalec o de los amalecitas, por ejemplo, en Éxodo 17. Y escuche esto que es importante. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. El Señor había dado la victoria a los israelitas cuando ellos iban por el desierto, iban a la tierra prometida, y esto sucedió todo cuando iban a la tierra prometida. Los amalecitas venían al encuentro del pueblo de Israel y desbarataban todo y los hacían huir, correr. Entonces cuando Moisés levantaba los brazos en oración, su altar de adoración, por eso el altar de adoración es importante, dice que los amalecitas huían. Y cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitos prevalecían. Entonces cuando usted ora, levanta sus brazos, declara y está ahí pendiente del Señor, el diablo, usted está resistiendo esa hueste espiritual que entre en usted. Mientras usted esté pendiente del Señor y se aparte del pecado. Entonces dice aquí, Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte, y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. ¿Y por qué dice esto? Hasta ahora nosotros seguimos echando a Amalec de algunas personas. ¿Y saben qué trae Amalec? Oposición a la obra de Dios. Amalec trae oposición. Y esto para algunos es cuento de chino. Nosotros le decimos a algunas personas o a algunos que saben, y teólogos que leen la palabra, esto es cuento de chino, eso no lo dice la palabra. No. ¿Por qué? Porque no lo viven, no lo experimentan, no oran, no reciben del Espíritu Santo, porque no están conectados al Espíritu de Dios. Y dice, esos son movimientos espirituales, tan locos. Si todo lo del Espíritu, dice Pablo, vana es la letra, pero el Espíritu es el que da vida, pues. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, por eso a través de Saúl, escuche esto, Dios manda a matar a todos los amalecitas. Dios le dice a Saúl, al rey Saúl, ve y extermina a todos, le dice, a todos, niños, vacas, todo lo que hay. Mire, lo voy a leer la palabra para que usted sepa de qué estoy hablando. Ahora, cuando Dios da una orden de destruir algo, de echar algo, hay que hacerlo. Si usted lee 1 Corintios 5, claro, habla de una persona que estaba en esa iglesia y que estaba pecando, y dice que se acostaba con su madrastra, vamos a decir de esta manera. Dice, ¿qué dice la palabra? Dice, échenlo, sáquenlo de ahí, entreguen su cuerpo a Satanás, dice, para que él haga lo que él quiera, pero que su espíritu un día se encuentre con Dios. ¿Qué quiere decir? Échenlo, sáquenlo de ahí, porque va a corromperlos a toditos, para que un día él vuelva arrepentido, hecho triza, y recién se entregue verdaderamente al Señor. Amén. Así que, hermanos, yo les voy a decir algo, y le va a parecer doloroso. Si usted ve a alguien que está corrompiendo a alguien, a una hermanita, a un hermanito, está haciendo estragos en esta casa y no quiere hacer daño, avísenos, porque ese hermano hay que reprenderlo primero, y después no sé qué va a pasar, porque a la manzana podrida hay que apartarla, y que su cuerpo aprenda ya y vuelva cuando él decida. Amén. Mire, escuche esto. Dios es así de drástico en su palabra, es drástico.
Aunque dice, no, ya Jesucristo murió por nosotros, cuidado. El Señor por su gracia es que nos ha liberado. Él todavía está, porque es nuestro abogado. Él está ahí abogando por nosotros todavía. Cuidado que el abogado te diga, ¿y qué más? Y yo hice esto, ¿y qué más? Pero le estás ocultando a tu mismo abogado hartas cosas que él no sabe. ¿Y cómo te va a defender si le estás mintiendo a tu abogado? Tenés que decirle todo, para que él tenga todos los argumentos de defenderte, ¿sí o no? Pero si le ocultas algo a tu abogado, a tu defensor, ¿qué va a hacer en el tribunal cuando de pronto aparezca algo que vos no sabías? ¿Qué va a hacer? ¿El juez qué va a hacer? ¿Me va a mandar a dónde? ¿Me va a dar sentencia de muerte, pues? ¿O me va a meter, como dice, preso? Eso dice la palabra. Y es así. Y así es como tiene que cumplirse. Jesucristo vino a hacernos justicia a nosotros. ¿Por qué? Para que nos apartemos del mal. Y ahora, como yo soy tu representante, tú tienes y ahora que caminar bajo las instrucciones que yo te voy a dar. ¿Amén? ¿Lo entendieron o no? Y es de esa forma que nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Yo se lo estoy explicando así con palito chino. Voy a leer 1 Samuel 15 cuando el Señor le dijo a Saúl que destruya todo eso. ¿Pero por qué? Niños, mujeres, embarazadas. Mire, escuche. Saúl reunió el ejército y le pasó revista a Telayín. Eran 200,000 soldados. 200,000 soldados iban a destruir una ciudad. Más de 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Habían otra tribu que estaba dentro de los que son los amalecitas y esos dice que se apartaron. Pues Saúl les dijo, váyanse de aquí. Primer desobediencia, ¿qué le dijo a los kenitas? Váyanse de aquí. ¿Y qué orden dio Dios? Vamos a ver. Váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. ¿Y cuál era la orden? De que el Señor destruyera esa ciudad, con todo. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto, a Agag, rey de Amalec. Lo capturó vivo. ¿A quién? A Amalec. Pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, o sea, al principal, le perdonó la vida a quien debía matar. Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas. O sea, vieron, wow, estas ovejas tan gordas, mira, ¿por qué las vamos a matar? Llevémonoslas para hacer cría. Dios había dado una orden de que se termine todo. Pero mire lo que hace Saúl. Preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Si yo dije una vez, por seguir al Señor, nosotros por entregar nuestra vida al Señor y usted también, tiene que dejar hasta cosas buenas. Eso lo dije. Tiene que dejar a su padre, a su madre, a su abuelito, a aquel con el que tuvo muchos años. Si usted tiene que salir de ahí, tiene que salir hasta cosas buenas, tiene que dejar usted. ¿Por qué? Por el encuentro con Dios y por el propósito que Dios puso en su vida. No tiene excusa el seguir al Señor. Muchos dicen, sí, hoy voy un ratito, alabo al Señor. Eso no es nada. No es nada. Yo le dije a Milka el otro día, bueno, si nos quedamos con 3, amén, pero son los que quieren seguir al Señor y los que quieren estar fielmente al servicio del Señor. Pues no sé usted, pero bueno, ustedes son santos, yo estoy hablando de los de afuera. Y escuche, nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Si nos dice Mateo 10:34 nos dice que no he venido a traer paz, dice el Señor, he venido a traer
espada. Pondré en contra al padre, contra su hijo, a la madre, contra su hija, a la nuera, contra su suegra. Y todos en la casa los veremos volverse enemigos. ¿Por quién? Por causa de la palabra. Porque es una orden de Dios. Amén. Si todos llegaron pues al camino del Señor, amén. Hay una promesa ahí si usted la toma. Amén. Entonces la palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Wow, cuidado que diga el Señor de ustedes eso. Y que ese abogado que está ahí, me defraudaste. Hebreos 6, y me pone estas palabras el Señor. Hebreos 6, habiendo conocido todo lo hermoso de Dios, venimos a apostatar, a apartarnos de todo lo que aprendimos. Por eso dice la palabra en Mateo 24 que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Así que ya no sé qué hacer yo de aquí para allá. Pero les dijo Dios, mátalos a todos, no dejes nada, a todos. Diga a todos. Y los religiosos dicen, ay, que Dios es de misericordia, ¿y por qué será entonces? ¿No? Y se pregunta, porque esa sentencia venía ¿de dónde? Desde antes, desde el pecado, desde el principio. Y hay una sentencia que viene con nosotros del pecado de Adán, por el pecado cometido. Ya viene una sentencia en nuestro cuerpo, en nuestra carne pecaminosa, viene ya una sentencia por naturaleza. Por eso cada día debemos crucificarla en Jesús. Cada día. Y yo dije anoche esto en la iglesia donde fuimos, que cuando nosotros nos entregamos y nos bautizamos al Señor, debemos crucificar, porque resulta que el hombre viejo era nadador y hay que matarlo todos los días. ¿Sí o no? Hay que matarlo todos los días. Entonces, esa sentencia venía desde antes, desde el principio. Por eso decide Dios destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia por el pecado que habían cometido. ¿Y usted cree que en estos tiempos no hay pecado? Hay cantidad de pecados, aberraciones, homosexualismo, lesbianismo, que son abominaciones frente a los ojos de Dios. Y a la gente no le gusta que uno hable de eso. Hay que tener misericordia. No es que los odiemos, no, sino que es pecado y va a causar maldición. Va a causar muerte en las personas y se van a ir al infierno. Créalo esto. Por eso damos la palabra al Señor para que se entreguen a Jesús y se aparten de sus malas acciones, porque hay fichas regadas allá en el mundo espiritual donde Satanás las va a reclamar. Va a reclamar tu alma. Y son pactos que hacemos generalmente cuando hay adulterio, cuando hay aborto, cuando hay todas estas cosas. Son pactos, hermanos, por si no lo sabe, y son fuertes. Nosotros ministramos todo el tiempo a la gente y sabemos de qué se trata esto. Por eso nos asusta muchas veces la vida de muchas personas que no quieren entregar su corazón al Señor y se vuelven hipócritas dentro de la iglesia, se vuelven fariseos y no quieren entender el camino de Dios y viven un pecado oculto afuera. Hermano, esto que estoy diciendo es bien fuerte, pero yo tengo que decírselo para que usted sepa la realidad. Ya no sé si usted me cree, pues no. No le digo a usted a los que están afuera, para que usted le diga a esos que están afuera. ¿No ve? Venía de antes la sentencia y Dios no permitiría otra vez otro pecado en Sodoma. Pregunto, ¿Dios es justo o injusto? ¿Es justo o injusto? ¿Qué pasó con Jericó? Por si usted no ha leído, mandó a construir todo para entregárselo ¿a quién? A los israelitas. Había un propósito ahí. Pero ¿eso está bien o no? Aparentemente no está bien. Es lo mismo que sucedió con la tierra prometida. Esa tierra pertenecía ¿a quiénes? A los cananeos, a otra raza, a otra, qué sé yo, otra familia. ¿Y qué hizo Dios con los israelitas? La engordó esa tierra. ¿Y qué iba a hacer con los israelitas? Entregárselas a ellos. ¿Y a quiénes iban a sacar? A los cananeos que estaban en la tierra prometida. Porque si son de ellos, no, todo es de Dios.
Y por eso nosotros como hijos de Dios no es que vamos a ser ladrones, sino que cuando nosotros llegamos a un lugar, vamos a decir a un barrio, tomamos posición o posesión espiritualmente de un mundo espiritual para tomar todo ese lugar, para que Satanás se vaya y ya haya menos drogadictos, menos prostitución, menos maldad en ese lugar. Amén. Y es así lo que hizo Jesús. Todo lo que nos muestra el Señor es para ilustrarnos claramente de cómo debemos vivir nuestra vida en la actualidad. Tomar en el nombre de Jesús en un mundo espiritual lo que el Señor nos ha regalado por herencia. ¿Qué nos ha regalado el Señor por herencia? Todo. Donde usted pisa, dice, donde camina un hijo de Dios, donde establece sus pies, sus manos, su palabra, usted debe establecer un pacto con Él, porque ese territorio ya le pertenece a usted, porque usted es hijo del dueño. Amén. Es hijo del dueño, y si su casa todavía es inconversa, hay peleas y hay acusaciones, usted declárela que es posesión de Jesús su casa, y su casa va a ser entregada dentro de poco. Pero si usted le cree, camina y pelea y guerrea en oración, creyendo que Jesús es su abogado, tómelo. Desde su trabajo, si en su trabajo le va mal y no rinde, usted declare espiritualmente que ese territorio le pertenece a un hijo de Dios. Entonces Dios lo va a hacer, pero ahora usted tiene que caminar en rectitud. Tiene que tener libre el corazón para que Dios vea un corazón que camina con Él. Yo sé que ustedes son santos, son los de afuera. ¿No ve? Veamos de dónde viene la sentencia. Si vemos en Génesis, ¿qué pasó con Cam? Vio la desnudez de su padre, dice la palabra, y en vez de taparlo, vamos a decir, se burló. Y Noé maldijo esa generación, la maldijo. Eso mismo pasó de la misma gente de Cam, que son la misma gente de Jericó. Esa generación todavía pertenecía, que pertenecía a Jericó, pertenecía desde Cam, todavía. Entonces, como ellos estaban bien cubiertos, vamos a decirlo, y el otro estaba desnudo, de esta manera, Dios le quitó la ropa a esto y se la dio a los israelitas y los cubrió a ellos. Cubrió la desnudez de sus hijos. Porque ¿sabe qué hace el Señor? Cuando ve a tu hijo desnudo, a un hijo de Él, Él cubre su desnudez. Amén. Él cubre su desnudez y lo va a hacer por tu corazón. ¿Sabe? Por eso cuando alguien comete un pecado, usted no puede burlarse de él. Si alguien cometió un error, un pecado, no se burle de él. Dígale, no te burles de él. Usted no tiene que taparlo, sino cubrirlo con la gloria del Padre. ¿Y qué quiere decir no ser cómplice de él? No, no es eso. El amor de Dios también sobre ellos, para que Dios tenga misericordia de esa persona y Satanás no tome en cuenta esa ficha que Él ha hecho. Porque por el amor tuyo, por eso dice el segundo mandamiento más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú, cuando tienes misericordia de ese hermano que pecó, lo escuchas, lo aconsejas, estás cubriendo su desnudez. No sé si me entiende. Estás cubriendo la desnudez de Él, porque Dios quiere así nos cubre Él. Por eso Dios, cuando salva a quien quiere salvar, lo salva. Por eso cuando el arcángel Miguel pleiteaba con Satanás, le dijo, ¿qué le dijo Miguel? Miguel venía con una orden de Dios de que se lo lleve, no importa si él hubiera matado, si él hubiera pero era un siervo de Él. Y por la misericordia, por lo que él vivió, Dios tuvo misericordia y le dijo, hasta su cuerpo traerlo. Hasta su cuerpo traerlo. Entonces Dios tiene la autoridad y el poder de hacer lo que Él quiere con quien quiere. ¿Sabe? Dios lo manda a testificar de donde usted lo ha rescatado. ¿Y cuántos testimonios? Pero todavía usted no se anima a dar un testimonio donde Dios lo ha sacado. Seguramente todavía usted no está convencido o no está confirmado prácticamente con la fe y la obra que el Señor hizo con usted. Ya debería haber cantidad de milagros aquí. Pero seguramente
todavía no lo hace porque su corazón no lo ha entregado plenamente a Jesús y tienen temor de volver a caer en el mismo pecado. Yo sé que le dolió esto. Yo sé que le dolió esto. Pero tiene que dolerle para que usted reflexione. No viene a testificar que Dios hizo su obra en mí, que Dios, y viene quebrantado y entregando todo, porque todavía su corazón no le pertenece a Jesús, no se lo ha entregado definitivamente, porque cuando usted viene y testifica y declara que Él es mi Señor y me sacó, es cuando te pones de parte de Dios y Dios mira y arranca esa ficha al diablo, se la roba y tu vida le pertenece a Jesús y todas las maldiciones que el diablo te había echado quedan anuladas y quebrantadas en el nombre de Jesús. No tiene legalidad, porque Él sabe tu corazón. Job tenía temores, por eso había una ficha lanzada hacia él. ¿Y cómo te vas a salvar si tienes fichas regadas y ni siquiera viene y testifica que el Señor ha hecho en mí, poniéndolo, exhibiéndolo a Satanás públicamente? ¿Qué hicimos nosotros cuando nos bautizamos públicamente? Cuando de ser religiosos nos salimos y entregamos nuestra vida y nos bautizamos y se hizo público esto, no nos importaba porque nos pusimos con nuestro corazón de parte de Dios y por lo tanto le hemos arrancado las fichas que tenía Satanás en contra de nosotros. Por eso estamos aquí de frente testificando el amor de Dios sobre nosotros. No sé si me dejo entender. Piense lo que yo le estoy diciendo. Cuando usted se pone verdaderamente de parte del Señor, es cuando Él le arrebata la ficha, las monedas que Satanás tiene en sus manos para destruirte después. No te pongas de parte de Satanás. Ese fiscal que ha venido a decirte, vos hiciste esto, mira las multas que tenés, esto, y viene a contártela, pues, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Pedirle misericordia al juez o al abogado? Ayúdame. La verdad cometí esta infracción, no lo supe, no lo sabía. Pero hasta este abogado que está a tu lado, que te va a defender, él va a entender que de verdad tenés un corazón arrepentido y te va a ayudar, aunque no le pagues nada, te va a ayudar porque vio un corazón arrepentido. Por eso, hermano, usted tiene que pensar antes de cometer el hecho. Desde ahora piensen que va a hacer algo, pero piense antes de cometer el pecado. Por eso hay persecuciones malditas, cosas que hicieron hace años, hace 3 meses. Por ejemplo, la masturbación es una maldición. Y lo voy a decir abiertamente, ahora que ya no hay tapujos en las redes, y aunque nos hagamos lo que no queremos mostrar nada, ya eso no es tabú. Para los jóvenes de 12, 13 hasta los de 10 años, miran todo, saben todo. Yo voy a hablar de algo que es importantísimo. La masturbación es una maldición, diga, es una maldición. Cuando la persona lo comete, eso te va a perseguir por mucho tiempo, aunque tú le pediste perdón al Señor. Le has pedido perdón al Señor, pero no entregaste tu corazón y no te apartaste del pecado. ¿Quién dice amén? Y la masturbación es una obra de la carne. ¿Entiende esto? La masturbación es una obra de la carne. Viene ahí. Yo tengo que decirle por qué hay hermanos que están padeciendo todo esto. Y esto lo padecen mucho. Incluso cristianos, que digan que son cristianos, pero no han muerto todavía. Y voy a decir algo, aunque le parezca contradictorio, estuve yo analizando, leyendo, estuve viendo este tema, otro, leyendo la palabra en Romanos. Las obras de la carne no se reprenden, aunque muchas veces lo hacemos. ¿Sabe qué hace usted con este tipo de situaciones? Las obras de la carne no se reprenden, se crucifican. Diga, se crucifican. ¿Qué hace cuando usted la crucifica? Reprender, decir, no, ya no quiero más, fuera Satanás, espíritu de masturbación, de lascivia o lo que sea.
Y seguís igual, ¿no es? Porque ¿dónde está? ¿Dónde está? En tu corazón. Entonces, cuando está en tu corazón, ya es voluntad tuya de poder decirle al Señor: Señor, aquí está. Yo no puedo. Muero. Cae, quebrantas tu corazón al Señor y le entregas al Padre todo. Crucifícala esa carne, crucifícalo ese pecado. Solo crucificándolo ante Jesús, o sea, haciéndolo verdaderamente de corazón, es cuando ese pecado se va a ir de tu vida. ¿Quieres hacerlo? Yo sé que es muy difícil hablar de este tema y nadie va a querer decir: yo me masturbé ayer. No, yo le estoy hablando algo claro. Porque para seguir a Cristo debes negarte a ti mismo. Para seguir a Cristo debes negarte a ti mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la única manera, negar, que ya no te importe tu carne, tu persona. Vos moriste a tu mundo, moriste a lo que sos, moriste a tu ego, moriste a tus deseos personales. Entonces ya vives para Cristo y no para el mundo. Digo, ¿por qué se crucifican? Porque debemos negar esta carne ya para el enemigo. Entonces dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga viejo hombre, fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera echado. Y es en ese momento cuando tú haces la declaración bajo esta palabra. Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo, diga, los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Wow, entonces no era de Cristo, vas a decir. Duro, ¿no? No eras de Cristo, entonces. No eras de Cristo. Porque ¿qué dice la palabra? Voy a repetírsela. Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ahora quieres ser de Cristo? ¿Ahora quieres ser de Cristo? Pues empieza a caminar de una vez. ¿Qué espera? Y por último, Marcos 8:34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué es crucificarse? ¿Por qué la cruz? Que tome su cruz. ¿Qué quiere decir tomar la cruz? Alguien que me explique esto. ¿Qué es tomar la cruz? Caminar sometido a la obediencia del Padre. Caminar sometido a la obediencia del Padre, como lo hizo Jesús. Y esto me lo reveló el Espíritu, porque no tenía la respuesta. Tenía otra respuesta, pero me lo reveló el Espíritu en este momento. ¿Qué es crucificar y tomar la cruz? Caminar bajo la del Padre, así como caminó Cristo cuando iba a ser crucificado. Qué hermoso, ¿no? Romanos 6:23, negarse a sí mismo es crucificar la carne que nos lleva al pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está la respuesta. Gloria al Señor, porque el Espíritu habló. Amén. Por ejemplo, si usted viene aquí y todavía tiene estas pasiones en su cuerpo, usted puede vivir reprendiendo algo que usted mismo tiene que crucificarlo.
Usted puede estar todo el tiempo reprendiéndolo, pero no lo ha crucificado. ¿Por qué? Porque no ha muerto en Cristo. No vive como vivió Jesús. No vive caminando conforme a lo que caminó Cristo. Difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no, hermano? ¿Es o no? Es difícil, pues, hermano, morir a nuestros yo, a nuestros deseos, a nuestra carnalidad. A darnos un gustito por aquí, un gustito por allá, una carnecita por allá, una ropita por aquí, que un tecito por allá, Cuesta. En vez de estar tomando un cafecito por aquí, tengo que hacer la obra del Señor, hermano. No puedo. No puedo. Es mi Señor primero. Por eso pocos siguen al Señor. Por eso muchos son los llamados, pero pocos son los esforzados, los escogidos, los que deciden por Jesús. Por eso ahora entiende por qué le digo, si Milka, aunque nos queden 3, no importa. Pero desearíamos que estén más aquí todavía. Es difícil, no es fácil. Porque los que son de Cristo han crucificado a la carne, diga. Han crucificado a la carne. Y manifiestas son las carnes, las obras de la carne, dice. Manifiestas son, dice en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des gusto a tu carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ahora se dan cuenta de las fichas que estoy hablando. La parte espiritual de Dios se opone a toda nuestra chuleta, vamos a decir, a nuestro bife. Se opone porque es espíritu y el espíritu vive por el espíritu, porque es de Dios. Y la carne vive porque es carne, porque trae pecado desde el pecado de Adán. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice. O sea, va a hacer lo que no quiere hacer. Pero este espíritu de acá va a obedecer al Padre y va a ir donde el Padre quiere que vaya. ¿Por qué? Porque el espíritu vivifica, te levanta, te anima y te da fuerza y te pone en conciencia con el Señor para no cometer la obra de tu carne. Amén. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. Diga adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. ¿Qué es lascivia? No es la señora que vende leche allá en la esquina. No la menciona como un espíritu, pero sí hay un espíritu que trabaja detrás de esto, desde el pecado. ¿Ya? Sino como una obra de la carne. Pero hay un espíritu que te incita a caer por el pecado que va detrás, dice, desde la caída del hombre. ¿Se acuerdan lo que yo enseñaba sobre las voces? Mencioné 3 voces, pero son 4 en realidad. Obviamente la de Dios, ¿no? La voz de la carne, ¿ya? La voz de la carne que te dice, ay, deseo algo, ¿no? ¿Qué deseas? Pasión. Y viene Satanás y te dice, allá atrás hay algo. Y vos vas, wow, y el mundo, que la voz del mundo te lo ofrece, aquí estoy, te dice. ¿No? Y como decía una canción, entrégate. Y otro me decía, despacito, que no quiere entregarse de una vez, pues no. ¿Qué quiero decir con esto? A un hermano dice, entrégate de una vez. No, despacito nomás. Entrégate al Señor. O sea, hay una inclinación al mal. Y por más que usted busque de Dios, esa inclinación al mal lo estará persiguiendo, diga persiguiendo, para que usted tome ese fruto prohibido, ¿ya? Que tiene que ver con la maldad. Porque es la maldad de Satanás la que quiere hacerte caer y perder tu vida, tu salvación. Y después ya no quiero más iglesia, mejor mi trabajo. Y estos son chanfainas y mejor hago mi vida tranquilo. Pues váyase y va a ver después. Pero el Espíritu Santo
te insta a que tú comas del fruto del Espíritu. Por eso hay un espíritu que insta a que tú que comas del fruto de la carne también. O sea, hay dos. Pero el Espíritu Santo te llama a que comas del fruto de la vida. Eso dice la palabra. Entonces, son dos árboles en el huerto. Diga, son dos árboles en el huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal, pero hay otro árbol que es el árbol de la vida. Entonces, este evangelio es un huerto. Diga, este evangelio es un huerto. Este evangelio es un huerto. Mire, mire qué hermoso. Donde hay dos árboles. El árbol de la vida, que es Cristo, que es la santidad. Diga, es Cristo, es la santidad. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es las obras de la carne. La que hizo caer el diablo a Adán y a Eva. ¿Sí o no? Yo sé que ya está cansado, pero ahorita vamos a terminar esto. Entonces, en el huerto, la serpiente instó a que comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? Bien. Pero el espíritu que hablaba con Adán le decía, no coman, no coman. Y Adán todavía le dice a Eva, pero el Señor nos dijo que no lo hagamos. Va a comer. Total, vamos a hacer como Dios. Entró el orgullo. Entonces, esto se va volviendo una maldición y una práctica. O sea, aparentemente caminas con Dios. Usted, pero es una práctica demoníaca, el cual usted está viniendo a este lugar, pero sigue en el mismo pecado. Está viniendo a este lugar, pero sigue en el mismo pecado. Está viniendo a este lugar, pero usted sigue con sus mismas inclinaciones y no cambia. Entonces va a llegar un punto en que el Señor va a tomar en cuenta. ¿Y qué va a hacer Dios? Se va a apartar y te va a dejar. ¿Y qué vas a hacer ahí? Es que no podemos jugar con Dios. Este abogado al final va a terminar diciendo, no, yo no te voy a defender porque sos un mentiroso. No me estás diciendo toda la verdad y seguí en las mismas. Dijiste que vos robaste ese camión y ahora te robaste una peta y no me lo dijiste. Y después se perdió una bici del vecino y no me lo dijiste. Ahora, ¿cómo te voy a defender si me estás mintiendo? Entonces, ¿qué hace? El abogado te suelta, pues. Y al soltarte el abogado, el juez, ¿qué va a hacer? Te va a dar una sentencia, pues. ¿Y vas a terminar dónde? Allá, pues. Me volví abogado, ¿no? Tipango me volví en un ratingo, ¿no? Como que me da, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia de Dios debe ser santa, no pecadora. Y alguien me dijo, nuestra iglesia es la iglesia verdadera, Paye. Es santa y pecadora. ¿Qué es santa y pecadora? Debe ser santa, no pecadora. ¿Cómo vamos a llevar una novia al cielo arrugada, sucia, andrajosa? Debemos esta novia tenerla sin mancha, sin arruga. Por eso son muchos los llamados, son pocos los elegidos, y el remanente es el que va a quedar, el que va a aprovechar toda la vida del Señor en este tiempo o en el tiempo que viene el Señor para nosotros. ¿Qué? Santa y pecadora. ¿Qué? Y el Señor viene a buscar una novia sin mancha, sin arruga, digna de Él. Nuestra iglesia es la verdadera, es santa y pecadora. ¿Sabe qué? Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Y no se mueva porque todavía no termino. Nuestro Señor vendrá a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Esa será la novia del Cordero. Si Jesús fue intachable, no tuvo pecado, ¿con quién se va a casar? Con una digna, que no tenga pecado, que esté limpia, que esté pura y santa. Por eso es que muchos de nosotros todavía no terminamos de entregarnos a Jesús, porque no queremos soltar el pecadingo y el pecadingo y el pecadingo que está atrás. Esa fichinga que se la estás tirando todos los días a Satanás, y Satanás viene y te la estruja en la cara. Vos no podés, mirá tu ficha, mirá, vos no podés. Y te la estruja en la cara y no podés. Porque no te apartás de Él, pues.
Crucifica tu carne de una vez. Y algunos dicen, hagamos la oración por la lujuria. No, tienes que crucificar esa carne. ¿Y cuál es la entrega? Hacer lo que hizo Jesús, caminar en obediencia al Padre. Caminar en obediencia al Padre. ¿Se entiende o no? O sea, no podrás a menos que no tengas el Espíritu Santo o no puedas tener el Espíritu Santo. Caminar con Él, desayunar con Él, almorzar con Él, darte una siesta con Él, dormir con Él, soñar con Él, conocer la palabra, conocer el Espíritu de Dios, y Él te dará los frutos de dominio propio. Ahora puedo, ahora te reí, aunque veas lo que veas al frente tuyo, te reís. Te reí porque hay el Espíritu Santo que te da un espacio de decirte yo puedo. Yo puedo. Y voy a ir rapidito terminando con esto. Hay maldiciones que son hereditarias y otras provocadas por portales que tú abres. Por ejemplo, si una abuela hizo un pacto con el enemigo y entregó a su hijo o a su nieta o lo que sea, esa maldición va a perseguirte desde la primera hasta la cuarta generación. Escuche esto, te va a perseguir. Y esto ya lo hemos visto, lo hemos notado que es así. Pero esa maldición te va a perseguir, ¿ya? Como sucedió en Éxodo 20, la idolatría trae maldición desde la primera hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Por la idolatría, por lo que hizo Aarón al hacer el ídolo. Por eso no debemos hacernos figuras que representen a Dios. No debemos hacer figuras que representen a Dios o a otros dioses. No podemos hacerlo porque es maldición para nuestra vida. ¿Ahora entiende? Por eso es de la primera hasta la cuarta generación. Lo mismo que una abuelita o una madre hizo un pacto con su hijo, lo entregó a Satanás por mediante un brujo para conseguir bienes o para conseguir no sé qué cosa o conseguir poder de Satanás. Ya hizo una maldición para toda la generación venidera. Por eso que los bisnietos, tataranietos vienen con maldiciones de enfermedades de cáncer, se están en las drogas, están perdidos o vienen con la misma brujería que vino la madre. Entiéndalo, esto es clarito. Por eso, en los apellidos y en los nombres también hay maldición. Y es increíble esto, es de fuerte, hermano. Por eso el Señor les cambió los nombres a todos sus siervos. ¿Sí o no en la Biblia les cambió o no? Les cambió los nombres. Porque había una maldición en esa generación. Entonces Dios decide cambiar el nombre. Jacob le puso Israel. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos a Saulo. ¿Qué le puso por nombre? Pablo, claro. Entonces, claramente, por cada nombre se trae una cadena de generaciones que no sabe qué pasó con ellos. Por ejemplo, Saulo significa rabioso, bruto, pero Pablo significa pequeño. De ser un tipo arrogante, malo, se vuelve pequeño para Dios. ¿Se entiende? Esto es hermoso. Entonces, por ejemplo, Simón Pedro. Simón era llamado el celote, ¿no ve? ¿Y qué pasa con eso? Porque tenemos que defender la iglesia de la santidad. Tenemos que defenderla del enemigo para que haya santidad. Pero esto que dice aquí, el celote era quien defendía el interés de su pueblo, de su país. Entonces nosotros somos llamados a ser celotes también, defender a la iglesia de toda inmoralidad sexual que quiera entrar en este lugar. Por eso dice la palabra que toda palabra guardada habla tu corazón, de toda palabra que hay en tu corazón habla tu boca, porque de él emana la vida. Y termino. ¿Qué es lo que quiero decirles ahora? Que el origen de las cosas fue algo que tú cometiste o cometieron tus padres o tus antepasados para ser libres. Ya tenemos la cobertura a través de nuestro Señor Jesucristo cuando tú aceptaste ese día del bautismo, pero quizás todavía no lo has entendido. Esta mañana yo vengo a decirte
que si tú te bautizaste, naciste de nuevo, pero todavía sigues con las mismas inclinaciones, es tiempo de romper todos los pactos. Hicimos un miércoles en Portachuelo maldiciones, pero hoy vamos a hacerlas de nuevo por si no la hiciste creyendo, no la hiciste pensando conforme yo te di la palabra ahora. ¿Quién dice amén? Vamos a terminar con esta oración que el Señor me pone en mi corazón. Hoy es tiempo de romperlas, hermano, pero yo te digo una cosa, ya no vuelvas a caminar de la misma forma que caminabas antes. Tienes que cortar ese pecado de una vez para que Satanás no tome esa ficha y te acuse delante de Dios por lo que has hecho. Amén. ¿Quién dice amén? El que quiera hacerlo, levante su mano, porque si lo levanta la mano y vuelve a cometer el mismo pecado, será una doble maldición. Si usted no lo va a hacer de verdad, no lo haga, pero si usted quiere hacerlo ahora de verdad, hágalo y vuelva nuevamente al camino del Señor para caminar en rectitud. Yo lo invito a que lo haga porque es importante hacerlo. Levante su mano si usted quiere hacerlo ahora, el pacto de santidad con el Señor. Padre, dígale: Padre, esta mañana dispongo mi corazón por la sangre que tú derramaste en la cruz, por ese pacto bendito que tú hiciste para liberarnos del mal, de las maldiciones generacionales, de toda simiente de pecado desde Adán. Padre, bajo tu cobertura, bajo tu principio, que es el Espíritu de Dios, hoy renuncio a todos los pactos de brujería, desde mis abuelos, desde mis ancestros, hasta mi generación y hasta las generaciones de mis hijos, de mis nietos, bisnietos, tataranietos, hasta desde la primera hasta la cuarta generación. Yo lo anulo en el nombre de Jesús y declaro con mi boca que ese pacto de maldición que viene desde mis ancestros, lo declaro anulado para mi vida y para mi generación. Sean brujería, hechicería, maldicencia, incesto, idolatría, homicidio, juicio y todas las maldiciones de miseria, pobreza y toda articulación del enemigo para hacerme caer en las trampas y que todo me vaya mal, lo anulo, lo quebranto por la sangre poderosa de Jesús y cierro los portales en el nombre de Jesucristo y quedan cerrados, quedan sellados, porque el Señor ha puesto en mi boca el poder y la autoridad para cerrarlo en su nombre. Y yo me declaro libre de toda maldición de generación hasta el día de hoy y de las generaciones venideras, en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.